Hola, hoy voy a dibujar un cielo tormentoso, nublado, a la hora del atardecer. Para ello voy a utilizar una serie de colores que voy a preparar con antelación. Azul cobalto para la zona del cielo, un gris paine para toda la zona de sombras, un violeta para mezclar con azul en las zonas oscuras de las nubes, un amarillo limón para el atardecer y un rojo cadmio también para el atardecer. Para ello voy a utilizar primero un papel de alta calidad, como un Arches de 300 gramos, agua limpia en dos cuencos, uno para limpiar y otro para tener siempre agua transparente, limpia. Los colores, una esponja para humedecer el papel, Kleenex y los pinceles. Empiezo dibujando con reglas si es necesario el suelo de la tierra donde el cielo va a ser todo el resto del papel y marco a lápiz muy suavecito porque no quiero que luego se vea en el dibujo el contorno aproximado de las nubes. Todo esto lo hago muy suelto, muy rápido, simplemente para tener una guía a la hora de dar el color, porque al tener que hacerlo en húmedo hay que ir bastante rápido y hay veces que uno se confunde si tiene prisa para saber dónde dar el color. Ahora con una esponja y agua muy limpia vamos a humedecer todo el fondo del papel. Lo hago con una esponja y no con un pincel grueso porque con la esponja se extiende más uniformemente todo el agua y queda una capa más fina de agua, que es lo que me interesa ahora. No he fijado el papel puesto que es un bloque de papel que viene ya pegado de Arches y así evito que se ondule. No hace falta que lo tense porque ya viene pegado una hoja a otra. Empiezo para dar el color sobre húmedo con un azul cobalto. Voy dando por toda la zona del cielo. Veis que las nubes quedan muy difuminadas todavía, luego esa parte la perfilaremos un poquito más adelante. Cuando acabo de dar toda la zona del azul que me interesa, voy a intensificarlo en la parte de arriba porque quiero que haya una especie de degradado de color azul más intenso del cielo en la parte de arriba a un color cada vez más claro que luego se fundirá con el amarillo del atardecer. Empiezo ahora a hacer toda la banda de abajo del cielo, la parte del atardecer. Le doy una primera capa, una banda de amarillo limón, abajo una capa de rojo cadmio. Como está muy húmedo todavía, se van a fundir bastante bien. Intensifico un poquito el amarillo y también le doy de vez en cuando algún toquecillo de naranja para mezclar un poquito más los colores y que haya un degradado menos lineal y un poquito más aleatorio. Ahora voy a empezar con la nube de abajo, toda la parte interior. Para ello utilizo una mezcla del azul cobalto con violeta para dar toda la parte más clara, digamos, de la nube. Toda la parte está de azul un poco oscuro. Si veo que me pasa un poco de tono, puedo ir
secándolo con el papel. Y con el papel también voy haciendo un poquito más marcado el borde blanco de las nubes, que en una primera capa de azul que di, azul cobalto que di al cielo, ha quedado bastante difuminado, y ahora voy a ir con papel limpio siempre, secando todo el borde de las nubes para que tenga un borde más marcado. Es importante que el papel lo cambiéis de vez en cuando de arriba a abajo para tener una parte limpia, porque si damos toques de papel con un papel manchado de azul, lo que vamos a hacer es manchar la nube de azul, y lo que nos interesa es limpiar el borde blanco con un papel limpio siempre. Si quiero marcar aún más el borde de la nube, puedo volver a repasar toda la parte del cielo con azul cobalto. Esto solo es posible si está muy húmedo todavía el papel, porque si no van a quedar trozos de distintos colores. Pero si veis que al brillo de la luz está todavía bastante brillante el papel y está húmedo, podéis dar un poquito más del mismo color, del mismo tono siempre, para que al estar ya más seco el papel, los bordes queden un poco más marcados. Sigo con el interior de la nube de abajo, todavía tengo que intensificarlo bastante, para ello uso una mezcla de violeta con gris paine y un poquito de azul cobalto. En principio la nube tiene un poquito más de luz siempre por arriba que por abajo, y la parte de abajo normalmente es más plana que la de arriba es un poco más redondeada, con formas distintas, y la de abajo un poco más plana. Entonces sigo oscureciendo, guiándome un poquito de la foto. Voy a hacer ahora la parte de arriba, la humedezco previamente sin llegar al límite del todo de la nube, para que no se mezcle con el azul cobalto que he dado del cielo antes. Ahora oscurezco con este tono muy oscuro toda la parte esa de la nube superior, dejando un poquito de borde blanco, y voy a intentar luego con agua un poco más limpia difuminar un poco los bordes para que no me queden muy marcados. Esto hay que hacerlo con agua muy limpia y teniendo siempre un papel al lado por si nos equivocamos, para corregirlo rápido. Ahora voy a utilizar el color este violeta con un poquito de gris paine para hacer toda la línea del fondo de tierra de las montañas que hay al fondo. Una primera línea de horizonte que quedará un poquito más clara luego, y que luego voy a añadir una otra segunda línea con azul ya, con negro ya muy intenso, para que haya como dos niveles de horizonte, uno más lejos y otro más cercano. También con este mismo tono, pero muy aguado, voy haciendo esas pequeñas nubes intermedias que hay al fondo, en el horizonte, en la lejanía, y que rompen un poquito este amarillo del atardecer, para que no quede una banda así horizontal muy marcada, sino que sea interrumpida de vez en cuando con algunas de estas nubes pequeñas.
Y cuando todo esto esté muy seco ya, voy a darle el último detalle de la línea del horizonte de abajo, pero ya con rotulador negro. Marco una línea abajo para saber el límite de abajo que tengo en el horizonte y voy haciendo una segunda línea de horizonte que estaría más cerca de nosotros, está más intensa, y puedo hacer incluso algunos árboles, montañas, algo que le dé un poco de variedad. Y así quedaría ya acabado el dibujo de acuarela del atardecer. Espero que os haya gustado y muchas gracias.